Desde la región de los ríos, a través de temas y reflexiones, revisamos la nueva propuesta de la nueva Constitución. Presentamos Los Ríos Conversa. Hablamos de la Constitución. Hola, hola queridos amigos, quienes nos ven acá en la región de los ríos, quienes nos ven en redes sociales, nos escuchan, nos puedes ver a través de TV Valdivia, a través de la radio, a través de los diarios digitales, a través de televisión en el norte de nuestro país, en la zona central, en la macro zona sur y en el sur extremo de nuestro país. Porque desde los ríos, hablemos de la Constitución. Yo los quiero invitar y tenemos hoy a un tremendo amigo de la región de los ríos, quien es abogado y quien está en calidad de abogado de ciudadano en nuestro programa. ¿Por qué les digo esto? Porque además es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile. Y lo invitamos porque fue intendente acá en la región y tiene una mirada bien amplia en relación a lo que ha pasado y a lo que pasa en la región, y yo me imagino una realidad que podría diferenciarse un poco con la zona norte, pero no con la macrozona sur. Y me refiero específicamente a Juan Andrés Varas. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás tú? Qué gusto de verte de nuevo y un saludo muy cordial a quienes nos estén escuchando o viendo en cualquiera de las múltiples plataformas que TV Valdivia pone a disposición del público en una materia que es tan relevante como esta: conversar, discutir, cuestionar, criticar, alabar cuando corresponda un proyecto de texto de nueva Constitución que la Convención Constitucional le ha puesto al frente a la ciudadanía. Me gustaría comenzar con una pregunta para ustedes, quienes nos están viendo en estos momentos en esta comunicación que es 360. Usted, señora, usted, señor, ¿se siente seguro en nuestro país? ¿Siente que se siente inseguro? Y si es así, ¿cómo le gustaría vivir? ¿Cuál es el Chile en la materia ciudadana y de seguridad que le gustaría construir para nuestro presente, pero también para las generaciones futuras? Juan Andrés, ¿tú te sientes seguro? Yo diría que la seguridad es una sensación interna que no es binaria, es decir, blanco-negro, ¿no? Uno tiene que evaluar, para ser serio, creo yo, si se siente más o menos seguro que hace 10 años, por ejemplo. Y la respuesta ahí yo la tengo clara, ¿no? Me siento mucho menos seguro que hace 10 años atrás o hace 15 años atrás. Y creo que esa es una aproximación que la inmensa mayoría de la ciudadanía comparte. Todos nos sentimos más inseguros que hace un tiempo atrás. Todos tenemos la percepción de que la violencia en general ha aumentado. Todos compartimos la idea de que frente a esa violencia y frente al delito que ha incrementado su número, hay más impunidad que antes, es decir, hay más gente que se sale con la suya. Para decirlo coloquialmente, hay más cara dura también, es decir, en Santiago uno ve delincuentes, narcotraficantes, haciendo gestos públicos en algunas poblaciones en donde ya la fuerza pública, el Estado, no entra sencillamente. Eso es extremadamente grave y provoca una sensación de inseguridad muy extendida en la población, en la ciudadanía, y de manera muy especial entre los que tienen menos, entre los más vulnerables, que son los que más sufren directamente esta ausencia de seguridad que el Estado está permitiendo en el día de hoy. En materia de seguridad, la propuesta o el borrador, me gustaría que todos ustedes lo pudieran leer, conversar y debatir en su casa con altura de miras. La idea es poder votar informado el día 4, pero la propuesta entrega más herramientas al Estado para enfrentar la violencia y el terrorismo que ha ido en aumento. Y en ese sentido yo creo que todos estamos de acuerdo, Juan Andrés. Bueno, en esa materia en particular no sé si todos estamos de acuerdo, porque hay mucha gente que sostiene que la violencia, las quemas de camiones, las quemas de maquinaria, las quemas de bosque, algunos asesinatos incluso que ocurren en el sur de Chile,
no son terrorismo. Yo, desde luego, esa es una mirada que no comparto. Yo creo que el preciso objeto de esas acciones no es destruir el camión, no es destruir el bosque en sí. Claro. Es, por el contrario, generar temor en la población, en un segmento muy amplio de la gente. Y cuando una acción violenta está destinada a generar temor, y por eso es que se producen reivindicaciones, cuando alguien asalta una casa y mata a alguien incluso, es un delito muy grave, se llama robo con homicidio, nadie sale al día siguiente con un panfleto reivindicatorio diciendo yo fui el que asalté al señor Vara y Claro. lo maté, etcétera. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque no es un delito terrorista. Cuando uno tiene una reivindicación política detrás de una acción de violencia, es altamente probable, es presumible que se trate de una acción terrorista. Yo creo que sí la hay. Y en ese sentido, puntualizando, como digo, que en esto no tenemos un acuerdo transversal en la ciudadanía. Yo creo que en el sur de Chile es un acuerdo mayoritario de que sí es terrorismo. Claro. Desde luego, en la Araucanía, que lo sufre con mucho más intensidad que todo el resto del sur, ese acuerdo es muy mayoritario. Pero en fin, dejado en claro el punto que en esto no hay transversalidad absoluta, mi impresión es que los mecanismos que el texto constitucional propuesto por la Convención le entrega al Estado son mucho menos eficaces que los que tenemos el día de hoy. Esencialmente, yo lamento que la Convención Constitucional haya decidido proponer suprimir un estado de excepción que se llama en la Constitución actual, en la Constitución vigente, estado de emergencia, que es el que ha estado vigente en la Araucanía en los últimos tiempos del gobierno del presidente Piñera y durante un tiempo, y me parece que limitadamente también hoy, en tiempos del presidente Boric, y que le permite al Ejecutivo usar las capacidades de las Fuerzas Armadas, más allá de las normales de Carabineros, para controlar, para prevenir, para sancionar la ocurrencia de delitos graves que alteren el orden público de manera significativa. Hoy día lo que se requiere es una conmoción grave interna para que se habilite al presidente de la República y al Congreso a declarar un estado de emergencia que permite esa intervención de las Fuerzas Armadas. Esa posibilidad desaparece en la propuesta constitucional. Y a mí me parece muy grave porque en el fondo deja como única posibilidad de estado de excepción constitucional vinculado a conflictos internos, el conflicto armado interno, es decir, la guerra civil, cuando hay dos facciones, ambas armadas que están enfrentadas, ¿no? Aquí eso no ocurre, ¿no? Es un grupo armado, además yo diría relativamente pequeño, el que causa un daño gigantesco, inconmensurable, ¿no? Y frente a ese daño, las capacidades normales de la policía, incluyendo aquí, por supuesto, tanto a Carabineros de Chile como a investigaciones, se han visto claramente demostradas como insuficientes. ¿Por qué se eliminó? Entonces, frente a esa insuficiencia, yo creo que es necesario tener algún mecanismo que le permita al poder público, es decir, al presidente de la República y al Congreso, hacer uso de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido, por otra parte, en los últimos meses. ¿Y por qué se eliminó el estado de excepción o estado de emergencia? A ver, yo en esto no quisiera hacer ninguna de estas dos cosas. No quisiera ponerme a imaginar motivos, ni tampoco quisiera decir que sé algo que no sé, porque no he estado metido en el detalle de la discusión de la Convención Constitucional. Yo lo que creo que hay que hacer hoy día, más que preguntarse por qué ocurrió una determinada cosa, es juzgar el producto, el texto que se nos ofrece como posibilidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que al texto hay que darle una oportunidad de
pararse por sí mismo, ¿eh? Porque, a ver, voy a recordar alguna cosa que no tiene nada que ver para que no sea malinterpretada. Un autor puede ser muy mala persona y sin embargo producir muy buena poesía, ¿eh? Y uno, si le interesa la poesía, lo que tiene que juzgar es la poesía, ¿eh? Así es. No lo bueno o malo que era el poeta, ¿eh? Y voy a ponerlo con un ejemplo concreto. A mí me encanta la poesía de Pablo Neruda. Me habla directamente al cerebro y al corazón. Pero eso no obsta que uno pueda reconocer que el propio Pablo Neruda reconoció que cuando era cónsul en Birmania, y lo reconoció además alegremente, había violado a una chiquilla menor de edad. Claro. Entonces, y que abandonó a su única hija, en fin, la que tuvo con una holandesa. Aparentemente Pablo Neruda no era un candidato a santo, ¿no? Pero el premio Nobel de literatura se le da a la gente por su obra, por su producto, y no por lo bueno que es. Cuando se canoniza a alguien o se beatifica a alguien, entonces vemos lo bueno o malo que era. Acá con el texto de la propuesta constitucional creo que hay que hacer lo mismo. Hay que prescindir de las situaciones escandalosas que se vivieron en el proceso, de los disfraces, de las chambonadas múltiples, ¿no? Y hay que quedarse con el puro texto. Y lo que hay que ver es si ese texto nos conduce al país que queremos o no nos conduce al país que queremos. Porque las dos posibilidades son perfectamente abiertas en la realidad. O sea, un grupo de gente que se portó sensacional, que no hizo ningún escándalo y todos tenían, no sé, título profesional y doctorado, puede producir un texto pésimo, ¿no? Claro. O un grupo de gente que no actuó de la mejor manera, que en fin nos escandalizó de las múltiples maneras que nos escandalizaron, puede producir un buen texto. Ocurre un poco lo mismo, perdón la digresión, ¿no? Sí. Con el tema de la longitud del texto. Un texto, mire, puede ser bueno con 400 artículos, ¿no? Es menos probable, pero puede serlo, ¿no? Y puede ser malo con 100, ¿no? No es un tema demasiado relevante el de la longitud. Lo que hay que ver son los contenidos. Y por lo tanto, yo lo que hago en esta materia de seguridad, es decir, me satisface en sus contenidos la propuesta constitucional, y mi aproximación es que es una propuesta constitucional que va a debilitar el control del orden público, ¿no? Va a hacer que el Ejecutivo tenga menos herramientas que las que tiene hoy día, que ya se han demostrado bastante limitadas e insuficientes, y en definitiva lo que va a producir es un incremento de la inseguridad. Y hay pocas cosas que incidan más en la cotidianidad de la calidad de vida que la inseguridad. Porque resulta que la gente puede tener a lo mejor la mejor condición de vida adentro de su casa, pero si saliendo para afuera siente que puede ser objeto de un asalto, de una violación, claro, de un abuso, de lo que sea, esa calidad de vida se diluye como la sal en el agua. Ahora, Juan Andrés, ¿qué pasa o cómo se va a operar? No sé si el borrador lo esclarece con el terrorismo en el país. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se va a tener? Eso queda entregado a la ley, es decir, a lo que se decida en el terreno infraconstitucional, es decir, bajo la Constitución. Pero lo que sí está claro es que el legislador, por mucho que quiera, no va a poder reponer, ¿no?, un estado de excepción constitucional que no está en la Constitución, es decir, eso es inarreglable, ¿no? Entonces quedará entregado a la ley de tipificación de conductas terroristas, en fin, a las modificaciones legales o a las nuevas leyes que se puedan dictar, pero no es materia constitucional. Y como digo, la principal herramienta, que era el estado de emergencia, queda en esta propuesta fuera de las posibilidades de acción del Ejecutivo. Y una de las preguntas que nos hemos hecho mucho todos, y yo digo todos porque nos quedamos pensando sobre todo los que vivimos en la macrozona sur, la región de los ríos, yo me imagino en la región de la Araucanía, usted que nos está viendo allá, o en la región de los lagos, o también la gente que vive en el norte, que está viviendo también momentos muy complicados en cuanto a seguridad. ¿Qué pasa con las víctimas? Bueno, las víctimas están ausentes del texto constitucional también. Existe una defensoría de la naturaleza, existe una defensoría del pueblo para materias de derechos humanos, pero no existe una defensoría de las víctimas en el texto constitucional.
De manera que esa es una materia que queda entregada de nuevo al arbitrio del legislador. Hay una razón, yo diría, jurídica, formal, que podría justificar esa ausencia, ¿Ya? que es la siguiente, porque quiero ser en esto bien objetivo. Cuando se produce, por ejemplo, un choque de auto entre dos personas, el conflicto que se produce respecto de quién paga los daños, es un conflicto entre el que produjo el daño y la víctima del daño, en donde el Estado no tiene nada que ver. Pero cuando se produce un conflicto entre un violador y una víctima que resulta ser violada, el conflicto no es entre la víctima y el violador, entre la víctima y el ladrón, entre la víctima y el asesino. La relación del conflicto jurídico que se produce ahí es una relación entre el Estado y el hechor, el que comete el delito, o el que presuntamente comete el delito. Y esto es así en muchas partes del mundo. No sé si la gente a lo mejor ve películas o series norteamericanas, en que cuando hay un asesinato o un delito grave, el caso se caratula el Estado de Nueva York en contra de fulano. Claro. ¿Por qué? Porque es el Estado el que asume que se quebrantó una de las reglas básicas de convivencia social al tipificarse un delito. Entonces la representación de las víctimas la tiene siempre el Estado. Eso desde un punto de vista puramente jurídico, abstracto y formal. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista, creo yo, social, psicológico y del bienestar o del buen vivir, como le gusta hablar al texto de la propuesta constitucional, a mí me parece absolutamente evidente que el Estado no puede dejar en el abandono a la víctima. No puede sencillamente decir, mire, no se preocupe usted, yo la represento como Estado, y no hacer más por las víctimas. Yo creo que es imprescindible que se haga más por las víctimas, y en ese sentido yo creo que sería muy importante en el futuro repensarse esta cuestión y establecer una especie de defensoría de las víctimas que actúe ayudando al Ministerio Público a proseguir la acción penal que logre el castigo del culpable, que es el objetivo final del proceso penal. Ahora, en relación a... Hablemos de Carabineros como institución. ¿Qué significa que se cambie el carácter militar de Carabineros? ¿Y qué implicancias tendría? Yo creo que ahí probablemente se está exagerando la significación de esta cuestión, porque en la mayor parte de las democracias occidentales, las fuerzas de orden y seguridad, las policías, están bajo el control del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Y en ese sentido, aquí lo que se ha hecho al volver a esa regla es también volver a la realidad constitucional que teníamos antes del golpe militar del 73. En ese sentido, a mí no me parece en sí criticable esa decisión, siempre y cuando el Ministerio del Interior efectivamente cumpla con la misión de fortalecer a las policías en su función de generar seguridad. Y de nuevo, es seguro que en esta vuelta al estado anterior al del 73 o una equiparación con las democracias contemporáneas, hay a lo mejor razones políticas de mayor control, en fin, de mayor incidencia política, pero yo creo que, de nuevo, esa es una cuestión que uno tiene que dejar afuera de la discusión. Uno tiene que mirar el texto y decir, mire, esto se enmarca dentro de lo que es una constitución de una democracia contemporánea que aspira a generar para sus ciudadanos mejores condiciones de vida o no. Y yo creo que la dependencia de Carabineros en esta materia no es un tema relevante. Hay muchos otros temas que sí son brutalmente más relevantes respecto de las posibilidades de generar bienestar hacia el futuro. Y eso yo lo resumo de una manera muy sencilla. ¿Ya? Yo creo que hay dos cosas en las que nosotros
como ciudadanos teníamos concordancia cuando se votó si queríamos o no una nueva constitución y la prueba ganó con un 78%. Dos cosas. La primera es que la situación actual en que vivimos los chilenos es una situación mejorable. Es decir, que estábamos bien, mal, ahí las apreciaciones pueden discrepar, pero que había espacio para mejorar, que había espacio para generar mayor crecimiento, mayor equidad, mayor bienestar. Y en ese sentido yo creo que todos concordábamos en que queríamos parecernos a sociedades como las europeas, por ejemplo, como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá, a ese tipo de sociedades queríamos parecer. Y lo segundo, en lo que teníamos concordancia, era que la situación de inestabilidad social, de disconformidad, era una situación que se la debíamos a los políticos, es decir, que los políticos habían hecho mal su pega. Y resulta que paradójicamente hemos producido un texto de propuesta constitucional que le da un gigantesco mayor poder a los políticos que el que tienen en el régimen actual, pero gigantesco, y que al mismo tiempo, queriendo la ciudadanía parecerse a Europa, terminamos copiándole las ideas a la Constitución de Bolivia. Esa para mí es una contradicción insalvable, las dos. Es decir, querer parecerse a Europa y copiarle las ideas a Bolivia me parece una inconsistencia brutal, ¿ya? Y pensar que los políticos son parte sustancial del problema que tiene Chile y generar un texto constitucional que le dé más poder que nunca a los políticos me parece otra contradicción que es absolutamente brutal e insalvable. Estamos en este programa hablando desde la región de los ríos, porque Los Ríos conversa, hablamos de la Constitución. Y para resumir, Juan Andrés, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que nos están escuchando y que el día 4 van a ir a votar, que no conocen este borrador y que se quieren sentir seguros en un país que estamos construyendo día a día? Yo lo que les diría es que es probable que el texto constitucional completo, que poca gente se lo vaya a leer, ¿eh? Y que por lo tanto es importante informarse de la manera más objetiva que a cada uno le sea posible, en las fuentes más objetivas que a cada uno le sea posible. Y en ese sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está ofreciendo ciclos que tratan de ser también lo más objetivos posible, de transparentar las posiciones de cada uno. Probablemente las redes sociales no sean el mejor lugar para informarse objetivamente. Y si uno va a las redes sociales hay que tratar de ir hacia los dos lados, es decir, mirar un mismo tema bajo las luces de los partidarios de una posición y de la otra. Esa es la primera, es decir, la mayor información posible. La segunda es, las constituciones importan, ¿no? Las constituciones esencialmente son un sistema de límites, ¿no?, de lo que el poder político puede o no puede hacer, ¿no? Y en ese sentido hay que tener cuidado con esas argumentaciones que dicen, no, sí, pero es que está así en el texto, no está muy bueno, pero en la práctica no va a ocurrir, ¿no? Eso es equivalente, la gente del sur va a entender esta idea, ¿no?, a meter un piño de ganado en un potrero que tiene, no sé, 25 hectáreas, y decir, no, yo creo que el ganado se va a quedar nada más que en las 10 hectáreas más cerquitas de la puerta y el resto no las van a tocar. Eso no ocurre en la realidad, ni con el ganado, ni con los políticos. Los espacios de poder se ocupan y las constituciones, por lo tanto, y los límites que establecen importan. Esa es una segunda cuestión. La tercera cuestión es que un texto constitucional hay que tratar de mirarlo más allá de la cuestión específica que a uno le interesa. Es decir, voy a poner un par de ejemplos. A mí me puede interesar, por ejemplo, no es el caso, pero me puede interesar mucho el tema del rodeo, ¿no? Y yo digo, el rodeo no está en la Constitución, por lo tanto, rechazo. Esa es una actitud equivocada, ¿no? Lo que hay que hacer es mirar el conjunto del diseño, del tipo de país que el texto propuesto nos está ofreciendo y no quedarse con la pura cuestión que a uno le interesa, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, para poner un ejemplo al revés, decir, a mí me interesa mucho el aire puro, ¿no? ¿Ya? Y resulta que hay una norma constitucional que me garantiza el aire puro, no sé cómo se va a concretar, pero en fin, durante todas las fases de la vida, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, voto apruebo, ¿no?, porque está el aire puro. Y no miro el otro resto de las 400 normas
que diseñan un país hacia el futuro, hacia nuestros hijos. El desafío entonces es tratar de mirarlo, el texto propuesto, de la manera más amplia y transversal posible y no quedarse con las puras cosas que a cada uno de nosotros legítimamente, por supuesto, nos interesan y nos interesan mucho. Ese es el desafío y quisiera yo terminar lamentando que estemos en esta discusión, porque la verdad es que una constitución que parte como propuesta con el grado de disenso, con el grado de pugna, con el grado de conflicto que esta genera, es un texto constitucional que nació fracasado. Porque una constitución es el lugar donde deberíamos encontrarnos todos. Es el lugar de los acuerdos comunes. ¿Ya? Y si resulta que un 45% o un 40% de la gente no tiene ese acuerdo fundamental, gane el rechazo o gane el apruebo, el texto constitucional nació muerto, nació fracasado y nació, entre paréntesis, con el mismo pecado que se le asigna a la Constitución de 1980 o de 2005, si uno quiere hacerle caso al presidente Lagos. Muchas gracias, Juan Andrés, por acompañarnos. Te quiero invitar a ti y a todas aquellas personas quienes nos ven para que, bueno, busquen en redes sociales, nos vean en las diversas plataformas, nos escuchen en la radio, nos vean en televisión. Los Ríos Conversa hablamos de la Constitución. Gracias por acompañarnos. Me despido de cada uno de ustedes y recuerde, este 4, vote informado. Hemos presentado Los Ríos Conversa. Hablamos de la Constitución.